Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo hacer un trabajo de los que a mí me encantan, porque vamos a reciclar pequeños trozos de tela que nos quedan de otros trabajos y además unos vaqueros viejos. Con estos dos materiales vamos a hacer este bolso con aspecto playero tan bonito. Además, con la técnica que os voy a enseñar para reciclar esos pequeños trozos de tela, vamos a ser capaces de construir unas tiras que luego podemos emplear casi en cualquier trabajo que nos apetezca. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Al final, cuando cosemos mucho en otros proyectos, es inevitable que acumulemos pequeños restos de telas de otros trabajos. Estas telas, la verdad que a mí ya sabéis que me da mucha pena tirarlas porque muchas son realmente bonitas y siempre las podemos dar una segunda vida reciclando. En este caso, para reciclar todas estas telas que tenemos aquí, habéis visto que más o menos van en una misma tonalidad, son telas todas bastante claras, vamos a utilizar un rollo de papel. Estos rollos de papel son los que se utilizan en las calculadoras o incluso en los datáfonos cuando vamos a pagar con tarjeta. Este en concreto tiene un ancho de 5,5 centímetros, pero lo podéis utilizar de cualquier otro ancho que el resultado va a ser el mismo. Si no tenéis a vuestro alcance este tipo de rollo, bueno, lo podéis hacer con papel normal. La ventaja de tener el rollo es que vamos a ir construyendo unas tiras del largo que nos vaya interesando en función del proyecto que vamos a realizar. En esta ocasión yo he cortado una serie de tiras todas con el mismo largo de 45 centímetros. Para hacer este trabajo es interesante que cortemos varias tiras de papel a la vez porque vamos a trabajar más rápido, puesto que tenemos que hacer unos pasos en la mesa y otros en la máquina, y así podemos hacerlo en varias tiras a la vez y tardamos menos. Comenzaríamos en el extremo de cada una de las tiras colocando una pieza de tela que sobresalga por todos los lados y la sujetamos con un alfiler. Hacemos este paso en todas las tiras que hayamos preparado. Comprobamos que sobresalga y ya sujetamos. Si queréis dar una forma cuadrada exacta a vuestro trabajo, recomiendo que utilicéis la base de corte, la regla y el cúter. Pero si no, también directamente con una tijera grande podemos ajustar el tamaño de la pieza a una forma más o menos cuadrada sin ningún problema. No hace falta que sea súper exacto porque de verdad el resultado también va a ser bien bonito. Cuando tengáis sujeta esta primera pieza, bueno, pues vemos cuál es la que vamos a poner a continuación. No os preocupéis de que quede más grande porque luego lo vamos a ajustar. En este caso, por ejemplo, voy a poner esta, las voy a ir preparando. Voy a ir eligiendo las telas y vamos a ir dejándolo aparte. Con que tenga un tamaño más ancho que la tira de papel sería suficiente. Luego, lo que os digo, ya ajustamos el tamaño. Voy a ir combinando telas estampadas con telas más lisas. Y ahora ya con las telas elegidas vamos a ir a la máquina. Lo que hacemos es poner derecho con derecho, alineamos el borde y damos una costura. Yo la voy a dar con 1/4 de pulgada de margen para desperdiciar la menor cantidad de tela posible, pero también la podéis dar perfectamente con un margen de 1 centímetro. Mirad, en este caso, por ejemplo, que es una tira larga que sobra, lo que hago es coserla y después ya cortaré el exceso. Sin embargo, en este caso, que como veis es una pieza bastante grande y con una forma irregular, lo que voy a hacer es cortar de aquí un pedacito que va a ser el que voy a coser. Ahora con esta primera costura dada vamos a retirar por un lado el alfiler, luego con la plancha o un rodillo abrimos la costura y con unas tijeras
En el caso de que sea necesario, bueno, pues recortamos un poco el exceso de tela que tengamos. No hace falta que lo ajustemos mucho porque luego cuando tengamos completamente realizada la tira ya cortaremos con el margen de costura exacto. En este caso, por ejemplo, había que cortar muy poco, pero a lo mejor en este otro caso, veis que la tira que he cosido es muy larga, pues hago lo mismo. Abro la costura y aquí ya sí corto esta tela porque además la podemos utilizar en otra tira. Y ya a partir de aquí el paso que vamos a dar es siempre el mismo. Vamos a ir uniendo a continuación diferentes trozos que vayan alternando un poco los colores para que quede bien bonito. Cuando tengáis preparadas las diferentes tiras, lo que vamos a hacer es plancharlas para sentar bien todas las costuras y luego vamos a cortar el exceso de tela sobre el papel que hemos puesto detrás. Y con las tiras planchadas lo que hacemos es ponerlas del lado del papel, tomamos la regla, la base de corte y el cúter y vamos a ajustar el margen de costura. Entonces podéis dejarlo 1 centímetro o 1/4 de pulgada en función del que habitualmente estéis utilizando. Simplemente vamos recortando los bordes para que nos quede la pieza con este margen todo alrededor. Las tiras las uniremos primero de 2 en 2, simplemente alineándolas. Vamos a hacer coincidir el borde, podemos sujetarlo bien con alfileres o con pinzas y damos un pespunte con el margen de costura que estéis utilizando. Yo en este caso estoy empleando 1/4 de pulgada, pero si fuera 1 centímetro no habría problema. También comentaros que el papel que hemos empleado lo podemos retirar ahora o bien cuando hayamos unido todas las piezas entre sí. Mirad, una vez unidas las tiras entre sí y planchadas con el papel retirado, nos queda así nuestro trabajo. En esta ocasión yo he unido 3 tiras formando 2 bloques porque es lo que voy a emplear para hacer el bolso con el vaquero. Pero lo podemos utilizar para cualquier otra cosa. Por ejemplo, si unimos estos 2 bloques así entre sí, tendríamos el tamaño perfecto para hacer un mantel individual. También podemos utilizarlo para hacer un cojín, hacer una cartera de mano. En realidad, una vez que tenemos todas las piezas unidas, es como si fuera un tejido único y exclusivo que hemos diseñado a partir de pequeños trozos. Para utilizar el vaquero vamos a emplear la parte de las piernas. Entonces yo lo que he hecho ha sido cortar a lo largo por la costura que va en el interior, esta es la que va en el lateral de la pierna, que es la que es completamente recta, y lo he partido. De esta manera tengo una pieza que, como veis, es bastante amplia porque este era un pantalón de una talla grande y además bastante suelto. Voy a hacer lo mismo con la otra pierna del pantalón y vamos a preparar la tela que necesitamos del vaquero. De cada una de las perneras del pantalón he preparado 2 piezas que tienen un tamaño de 50 centímetros de largo por 44 de ancho. La costura, que se va a ver, la he dejado justo centrada en el lado que mide 44 centímetros. Vamos a realizar ahora una marca en el lado corto. Para ello tomamos la regla y haremos una marca a 5 centímetros del borde. Vamos a hacerlo con un marcador que luego podamos borrar. A continuación tomamos una de las piezas que hemos preparado de trozos y entonces vamos a alinear el borde de la pieza con el borde de la marca que hemos hecho, poniendo derecho con derecho, de la manera que estáis viendo. Cuando lo tengamos alineado, vamos a sujetar con unos alfileres ambas piezas para que no se muevan. Y con las piezas así sujetas vamos a dar un pespunte a 1/4 de pulgada o 1 centímetro según el margen que estéis utilizando del borde de la tela que tenemos hecha con retales. Cuando hayáis dado este pespunte, esta pieza la vamos a voltear, vamos a apretar, incluso podéis planchar para que quede todavía más estirado y cuando lo tengáis vamos a sujetar con unos alfileres en este lado.
Y en este otro extremo lo que hacemos es doblar hacia el interior aproximadamente el margen de costura que estéis empleando y también vamos a sujetar con unos alfileres. Y ahora ya con los alfileres puestos en ambos extremos vamos a dar un pespunte muy pegadito al borde de la tela para unir la pieza que hemos hecho con retales al vaquero. Con el pespunte dado arriba y abajo lo que voy a hacer es colocar en este caso esta cinta decorativa que veis que lleva unos botones cosidos y la voy a colocar justo aquí debajo. Primero la voy a sujetar con unos alfileres para que no se mueva y luego la voy a coser dándole un zigzag porque así no me va a tirar y no me va a fruncir cuando la cosa. Con la cinta decorativa cosida vamos a colocar derecho con derecho, tenemos la otra pieza y nos vamos a asegurar que queda perfectamente alineada esta costura con esta. Nos aseguramos que coinciden para que luego cuando lo cerremos quede muy bien terminado. Cuando lo tengamos alineado vamos a sujetar todo alrededor con unas pinzas. Y cuando lo tengamos todo ya sujeto con pinzas vamos a dar un pespunte todo alrededor. El lado que no vamos a coser es este superior donde está la pieza de colores y en este caso yo recomendaría que emplearais un margen de 1 centímetro para que quede suficiente tela en el interior y quede más reforzado nuestro bolso. Con la costura dada todo alrededor, lo que vamos a dibujar en las esquinas inferiores es un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros, por donde luego vamos a cortar la tela. Cortamos justo por donde hemos dibujado. Y a continuación vamos a cerrar las esquinas formando la base de nuestro bolso. Lo que hacemos es alinear las dos costuras. Vamos a hacer que una monte hacia la derecha y la otra hacia la izquierda para que luego al coser resulte más sencillo, puesto que esté la vaquera y abulta bastante. Y sujetamos con unas pinzas. Cuando lo tengamos sujeto daremos un pespunte con un margen de nuevo de 1 centímetro. Cuando hayáis realizado los pespuntes de la base vamos a voltearlo y vamos ya a aprovechar para colocar las asas en su posición. Entonces vamos a aprovechar que tenemos justo esta costura aquí central para colocar así las asas. Yo tengo preparadas unas tiras que tienen 3 centímetros de ancho y un largo de unos 65 centímetros aproximadamente. Y las vamos a colocar a una distancia de 7 centímetros desde el centro de esta costura que tenemos. Entonces alineo justo a esta distancia y lo que dejo es como 1 centímetro hacia adentro. Voy a mirar que sea 1 centímetro para luego colocarlas todas del mismo tamaño, para que luego cuando la cosamos quede un poquito de asa en el interior para que quede más reforzado. Voy a sujetar con un alfiler y hacemos este mismo paso en el otro extremo, en esta medida de 7 centímetros. Para colocar el asa en el otro extremo podemos o bien medir o directamente alineamos una costura con la otra y situamos el asa justo encima de la que ya tenemos puesta. Sujetamos también con un alfiler y daremos un pequeño pespunte pegado al borde para así poder trabajar retirando los alfileres. Con estos pespuntes dados vamos a dejar la parte exterior aparte y vamos a preparar el forro, que veréis que se hace de una forma prácticamente equivalente. Para hacer el forro partimos de dos piezas que tienen el mismo tamaño
la tela vaquera, es decir, un ancho de 44 y un alto de 50. En esta ocasión voy a utilizar una loneta, ponemos derecho con derecho alineando las piezas y vamos a dar los mismos pasos, es decir, un pespunte en cada uno de los dos lados más largos y en la base. La única diferencia es que en la base vamos a dejar aquí una parte sin coser, como unos 10 centímetros, por donde luego voltearemos la pieza. Una vez que hayamos dado los pespuntes laterales, dibujaremos en las esquinas el cuadrado de 10 centímetros por 10, igual que hicimos en la tela vaquera. Lo cortaremos y cerraremos las esquinas. Voy a dar todos estos pasos y cuando lo tenga preparado, continuamos. Ya tengo preparada la pieza del forro con los pasos que hemos dado, igual que la parte exterior, solo que hemos dejado aquí en la base una apertura. Ahora tomamos la parte exterior y con el derecho lo metemos con el derecho del forro. Lo primero que hacemos es buscar las costuras de los laterales y las vamos a alinear. Cuando las tengamos alineadas, sujetamos con unas pinzas, primero en un lado y luego en el otro extremo. Como las piezas tienen el mismo tamaño, al estirarlas veis que se nos colocan solas automáticamente. Entonces lo único que hacemos ahora ya es, con ayuda de pinzas, ir alineando los bordes de la tela vaquera y de la tela de forro. Y cuando tengáis así las dos piezas alineadas, vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro. Y ahora ya, con el pespunte dado todo alrededor, aprovechamos la apertura que habíamos dejado en el forro para voltear el trabajo. Antes de meter el forro en el interior vamos a aprovechar para cerrar la apertura que habíamos dejado. Entonces, yo lo que voy a hacer es alinear de esta manera los bordes de la tela, sujetaré con unas pinzas y voy a dar un pespunte a máquina muy pegado al borde de extremo a extremo. Mirad, ya he dado el pespunte de lado a lado y ahora ya metemos el forro en su posición y asentamos bien todo el trabajo. Vamos a acomodar especialmente el fondo. Por último, lo que voy a hacer es sujetar el borde superior donde está el asa y la unión entre el forro y la tela vaquera. Voy a sujetarla así con unas pinzas y voy a dar un pespunte para que el forro no salga hacia el exterior. Este pespunte lo podéis dar bien pegado al borde de la tela o a una distancia, por ejemplo, de 1 centímetro, de 1/4 de pulgada. Esto ya es un poco cuestión de gustos personales. Y con este pespunte que hemos dado aquí en el borde, en la parte superior, habremos terminado nuestro bolso de retales y de reciclaje de un pantalón vaquero. Creo que ha quedado súper bonito y lo veo ideal para ir a la playa. Le he hecho una base que, como veis, es bastante grande, pensando un poco en este uso en la playa. Si os gusta con menos base y que sea más tipo tote bag, en vez de hacer un cuadrado de 10 centímetros, podríais hacer uno, por ejemplo, de 5 y os quedaría con menos fondo. Espero que os haya gustado mucho el trabajo y nos vemos en el próximo vídeo.